Yo soy Juan José Cuaranta, tengo 65 años, hace 38 más o menos que me dedico a las luces. Es la primera vez que doy una charla para colegas. Insólitamente estoy más nervioso que cualquier otro recital que encaré en mi vida. Pero voy a tratar de serles útil en algo. La idea mía no es enseñarles nada, simplemente si voy a contar algunas cosas que pasaron a través de mi carrera y me gustaría que alguno lo que necesite saber lo pregunte, de ahí a que lo responda veremos, pero en principio no se queden con ninguna duda. Yo estoy muy orgulloso de venir a este evento, agradezco al Centro Argentina de la Luz, a Leandro Calangelo también por su invitación, haber pensado en mí. Todo este tiempo antes de llegar pensaba qué les puedo hablar, qué les puedo comentar que a ustedes les pueda ser útil en su carrera. Es muy difícil porque no sabía con quién me iba a encontrar, veo mucha gente joven. Algo que a mí me pone particularmente muy feliz es que veo muchas mujeres. Yo intenté hace 35 años formar un equipo de mujeres, por lo menos en su comienzo que fueran las seguidoristas. Porque yo entendía que por su forma de trabajar, por su tacto, por su suavidad, era lo que yo necesitaba. Nunca pude superar el problema de mi mujer que dijo no. Por lo tanto, las únicas seguidoristas mujeres que hubo dentro de mis espectáculos fue mi hija y la íntima amiga de mi hija, que durante años le fui enseñando. Y voy a hacer un paréntesis, porque para mí el respecto al seguidorista es una cosa muy importante en el espectáculo. No el seguidorista que se para, abre y cierra, sino el que realmente considera hacer bien su función. Un seguidorista para mí te arruina o te salva una función según cómo se comporte. De ahí que cuando yo comencé a trabajar, el seguidor que tenía era una cosita así de 1000 watts, que había tenido la suerte de comprárselo usado a Rafael Acarrá, así que estamos hablando del año 1976, 77. Podría ser la primera vez que vino, pero yo todavía estaba en otro evento. El tema de aquella época era que cuando nos alejábamos del artista la luz no llegaba, porque los elementos eran muy precarios. Me parece que la mayoría son muy jóvenes, así que no deben haber escuchado nunca en los recitales la famosa frase ¿se escucha en el fondo? ¿Se ve en el fondo? Eso era típico hasta el año 82, 83. Y otra cosa que es muy importante decirles, que la mayoría de la gente no lo sabe, que durante los años del proceso militar había una ley que prohibía la importación de luz y sonido en la Argentina. Esto era para que no se pudieran hacer eventos masivos. No tenés sonido, no lo podés hacer. Lo mismo con las luces. No obstante eso, el mayor equipamiento, y corre por la imaginación de ustedes, entre los años 78 y 82, es donde traje equipo del exterior, inaudito para la Argentina, y entró. Las vías que tenía que entrar. Hay leyes que prohíben cosas y con los años nos damos cuenta, no digo con esto que no haya que cumplir las leyes, pero hay que revisar bien las cosas, porque hoy, gracias a Dios, creo que todos podemos estar viendo en Facebook recitales de los años 70, 80 y 90. Bueno, esos recitales no los podríamos ver si el público no hubiese sido lo travieso que fue, porque en todos los recitales figuraba un cartel prohibido entrar con máquinas, grabadores, videos. Gracias que no lo respetaron. Porque la única manera de poder ver hoy todo lo que estoy viendo, más algunos trabajos que yo hice, es justamente por esa gente que no respetó las reglas. Y acá comenzaría un poquito a hablar sobre por qué puse el título Contra Sombras. Mis comienzos fueron en el Teatro Coliseo de la ciudad de Buenos Aires, teatro que en ese momento estaba, creo que actualmente está entre los 5 mejores teatros de la Argentina. Yo en ese teatro, las cabinas de iluminación estaban
sobrecostado, que así aprendí a trabajar. La única empresa que había conocido yo de luces eran los Jaivas. Los Jaivas eran un grupo chileno que vivían en comunidad, hacían un folclore rock muy interesante, pero tenían una manera de actuar totalmente diferente a lo que se usaba. Ellos venían, alquilaban el teatro, se instalaban en los camarines, familias, hijos, todo el mundo, y ahí convivían en el teatro todo el tiempo hasta que era la función. Ellos hacían sus propias luces. Los grupos argentinos no tenían iluminador, no existía, recién estaban empezando, entonces los contrataban a los Jaivas. Yo tuve la suerte que los Jaivas se fueron a Francia en el año 77 y dejaron una necesidad de que se podía trabajar con algo nuevo, que eran las luces en los shows. Cuando hablo de esto, no quiero prestar confusión. Yo básicamente comencé, si bien mis clientes fueron otros, la primera clienta de toda fue María Creusa, el enfoque fue hacia el rock. ¿Por qué? Porque al rock le daban horarios distintos en los teatros o cines, no eran bienvenidos los grupos de rock prácticamente en ningún teatro, por lo tanto para trabajar se encendía la luz de servicio y así trabajaban los grupos. Oscar López viene al Teatro Coliseo, y nos pide armar algo. Yo en el teatro había aprendido un montón de cosas porque venían grupos de ballet y cantantes de todo el mundo. Pero una de las reglas básicas que no podían no respetar era que de acá para allá es el proscenio y la luz bajo ningún concepto podía salir de acá para ahí. Eso era un sacrilegio. Cuando vienen los Jaivas, ponen en el teatro una cantidad de luces de todos colores que yo no había visto esa mezcla nunca. Yo, aclaro, entro al teatro por primera vez por falta de trabajo, ya tenía conocimientos de otras cosas, pero no de luces. Entro en un teatro un día de semana con mucho sol y cuando veo el teatro todo apagado, pero rayos de luces que se filtraban por las claraboyas, me produjo una sensación muy rara que me gustó eso. Tanto me gustó que 40 o 38 años después eso fue parte de mi vida. Yo no viví para las luces, sí viví de las luces, y esto es lo primero que le quiero decir que tienen que tener presente. Estoy saltando un poquito, pero hoy sería medio insólito que yo le diga a ustedes piensen en su familia. Hemos tenido varias reuniones de iluminadores en Buenos Aires durante muchos años, y yo me tomé el compromiso de hablar y pedirles disculpas a cada uno, pero quería relatarles algo que yo venía viendo con el tiempo. Esta es una profesión realmente hermosa, estresante. Ustedes cuando entran a hacer sus trabajos, de esto no hay nada, está todo apagado, el escenario es lo que es, y ustedes lo convierten en lo que cuando entra el público ve eso que es mágico. Sabía que me iba a quedar en algún lado perdidito. Vamos con las contrasombras. Cuando yo pongo el título de contrasombras, ¿qué es eso, contrasombras? En realidad no podía poner el título que yo quería, que era las contras que hay en las sombras, que son las que probablemente ustedes se van a encontrar, con las trabas que hay en cada lugar que van a trabajar. Yo quiero poner un cenital acá. No, ahí no se puede. Así era todo. Encima, yo en eso no cambié, los pelos largos estos en los 70 siempre fueron ganas de cortarlo a cualquiera, al policía de la esquina, al boletero, entrados en cualquier teatro, la historia era, estos hippies de pelo largo, ¿qué quieren? Yo nunca me consideré hippie, pero tengo el pelo largo de los 13 años, así que... Pero empezaron mis primeras contras con el teatro. Y yo decía, ¿por qué no se puede pasar con la luz? ¿Dónde está escrito? Y sí, está escrito que no se debe hacer eso. Pero accidentalmente yo estoy trabajando y tengo preparado un plano convexo de 1000 watts, que era lo que usaba en ese momento,
lo estoy probando porque no anda y cuando lo pateo pasa por el micrófono que había un asistente probando y veo una hermosa luz fuera de la sala con una sombra que hoy le había dicho, por ahí lo íbamos a poner. Yo me paro acá, proyecto luz, a ustedes no los molesta. Y yo dije, bueno, esto es lo primero que puedo hacer. ¿Por qué me van a criticar si la luz no va a la sala? No va a molestar al espectador. Vaya arriba. Entonces comienzo con Pastoral o con Crucis a hacer eso. Con Pastoral más que nada porque era un dúo. Después viene el León Gieco. Los equipos en aquel momento no existían. Consolas no había, eran para teatros. Cine tenía sus famosas guillotinas. En el teatro la consola de luces es una cosa que se llamaba Bordoni, un aparato de 72 canales que trabajaba con palancas, cables de acero que iban hasta el sótano, con plomos que se metían en agua salada, entonces la luz se iba atenuando. Más o menos era así. Mi primer asombro es que me contratan en el teatro. Yo llego a mi casa, le digo a mi señora, conseguí el trabajo de toda mi vida. ¿Por qué? Digo, me senté 8 horas en una silla y mirá lo que me pagaron. Al día siguiente, gran comida en casa que veníamos pasando mal. De tanto estar sentado en esa silla y mirar los 72 canales, lo que le había asombrado a la gente era que los canales no estaban correlativos, estaban por donde estaban. Cada uno que venía se hacía un nuevo pacheo con los cables, arriba se cambiaban. Y yo decía, ¿cómo no me voy a acordar esto? Si estoy 8 horas mirando esto de arriba para abajo, de arriba para así todo. Digo, cierro los ojos a la noche para ir a dormir y me acuerdo todos los canales. Entonces ahí sale la primera inquietud de quien fue mi maestro y mi primer socio, Franco Poletti, que vino de Italia en una gira a Buenos Aires y se quedó trabajando hasta el día de hoy. Hace más de 25 años que es el iluminador de Les Luthiers. Y resolvimos hacer una empresa de luces a pedido de la gente de rock. Quiero volver con las sombras. Hoy lo veníamos charlando en el auto. Los primeros trabajos que hago en los teatros de Buenos Aires, yo digo, no puede ser que esta profesión sea así. Era todo no. Cuando pregunto los apellidos, Dios los tenga en la gloria, habrán hecho su trabajo. El maquinista se llamaba Cuesta, todavía el hermano está vivo. Y el electricista se llamaba Traba. Está clarísimo. Bueno, primero entrar al teatro había que ponerla para que te dejen hacer algo. Después tenía que pagarle un poco más para que ellos no hagan nada. Porque era tan distinto lo que yo quería de lo que ellos proponían. Pero si acá estuvieron los 5 latinos, pero si acá estuvo Palito Ortega, sí, pero ellos no usaban luces. Digo, ellos no traían amplificadores, no traían nada. Bueno, eso fue una lucha muy grande. Esto de Cuesta y Traba lo van a tener a través de su carrera. Lo tienen que vencer en todos casos, vencerlo sí o sí. Y luego yo me encontré con satisfacciones como las de hoy, de empezar a hacer lo que yo quería, que era, bueno, yo me imaginaba cosas y las quería llevar al escenario. No sé si hasta el día de hoy hay gente de teatro muy especializada que yo soy un cuelga tachos. Bien, me molestó durante muchos años, me molestó. Hoy, cuando me dijo, ¿cómo te presento? Trabajador argentino. ¿Vamos a colgar tacho? Vamos a colgar tacho. ¿Cuál es el problema? El único problema que hay en colgar tachos es la palabra tachos. Odio que se llame tacho a la luminaria, al spot, al reflector. Pero de tanto que se usa, yo también se me escapa la palabra tacho. Pero digo, si no nos respetamos, hoy los tachos valen cientos y miles de dólares. Entonces, ¿por qué hablamos de tener un tacho para hacer nuestro trabajo? Que estamos hablando con un empresario que nos va a pagar por eso. 40, ¿qué quiere que te pague por esos 50 tachos que trajiste? Lo que combinamos antes de encender las luces. Porque las luces son maravillosas mientras están encendidas. Cuando la apagaste se fue el misterio
y si no cobraste, en líneas generales, por lo menos en los recitales, no cobra más. No quiere decir que esto les vaya a pasar a ustedes. Yo estoy hablando de una necesidad que aparece en la Argentina. De hecho, apareció antes, nadie se puso la mochila al hombro, porque el rock argentino es antes de los años 70. Yo aparezco en el 76, veo esta historia, me gusta, veo una posibilidad de vida y empezamos a construir un equipo que durante muchos años fue que necesitamos para trabajar. Una consola básica con botones que pudiera mover las luces y de 22 canales que le habíamos hecho a esa consola, que el rock argentino terminó llamando la gauchita, tenía una separación de 7 canales con un solo dimmer de 2 kilos que unos 30 o 40 segundos antes que finalice el tema, la idea ¿cuál era? Empezar a bajar los otros, dejar los 7 canales eso, preparar el dimmer a full, pasar el reflector que estaba a full al dimmer que seguía full y de ahí ir atenuándolo despacito, calculando que cuando llegue el séptimo justo termine el tema, cosa que a veces se lograba. Por lo general, aparentemente lo logré siempre, de ahí que yo considero que me hayan llamado para estar acá arriba. Porque he ido logrando cosas que todos decían que no se puede. Y yo no soy nada más que el que empecé hace 30 y pico de años diciendo, ¿y si lo probamos? No, pero mirá que el ángulo dice la tabla, está bien, los respeto, yo le digo estudien. Pero además de estudiar, infórmense todo el tiempo del material que hay disponible en el mercado. Hago un paréntesis. Vino un día una planta de luces de la Scala de Milán. Iba a hacerla en el Luna Park. Entonces pedían elipsoidales de 2000, cantidades enormes. Yo tengo una empresa que llegué a tener un poco más. Yo había venido de España y me gustó que en España se hablaba de los watts. Entonces, como yo había empezado con 12.000 watts y al mes tenía 6.000, pues los otros 6 lo vendí para comer, mi logro en la vida era conseguir watts. Cuando pasé el 1,5 millones de watts, dije, ¿y ahora para qué quiero todo esto? Porque en realidad en todos los trabajos me gustaba estar yo. Entonces armé lo que era una empresa que empezó a abastecer a todo el rock argentino. El esfuerzo que yo puse durante mucho tiempo pensé que me había equivocado de profesión, pero siempre esa última cosa que decía, pero esto es muy lindo, pero yo no le encontraba la vuelta. La sigo buscando la vuelta, con una diferencia. Me encontré estos últimos tiempos con músicos que habían empezado junto con mi carrera, el caso del bajista de La Máquina Hacer Pájaros, José Luis Fernández, y me dice la semana pasada, yo te conozco desde que empezaste, y tu mérito es que nunca cambiaste y fuiste para adelante en lo que todos decían que no se podía hacer. Y yo simplemente insistí en algo. Entonces, de aquel famoso reflector que con León dijimos, bueno, ¿qué puesta podemos llevar afuera? Entonces eran 2 planos convexos FRD de 1000 con 2 rueditas de colores y un motorcito de cada lado. Eso era lateral, y ese famoso tacho que había pateado y que me había gustado lo ponía de frente. Luego, cuando la planta creció, en vez de ser 1 eran 3, eran 5 y lo llamábamos la calecita. Entonces, al jugar con las consolas, las sombras jugaban por ahí, la gente por reflejo se empezaba a ver y yo me empezaba a animar a iluminar la sala. Todo este relato viene porque partimos de la base que si pasás la luz de acá para allá, no sos ni iluminador, no sos nada. Yo vuelvo al Teatro Coliseo, ya nos habíamos separado de mi socio, yo emprendí mi carrera solitario en el rock, y vuelvo al Teatro Coliseo en el año 81 con un equipo que le había comprado a Van Halen. Y ese equipo constaba de una estructura de aluminio de 17,50 metros, y había comprado con 2 torres, que en ese momento no eran las Jenny, que me permitían elevarlo a 7 metros de altura. Y con eso me fui al Teatro Coliseo y entré. Cuando encendí eso, el reflejo de lo que todavía no había
empezado a tirar hacia el público, pegaba acá los 100 y pico de par mil y se veía toda la sala del teatro. Que eso fue lo primero que me pasó con los par. Yo decía, yo me pongo acá, dirijo un par, y yo me veía la cara acá. Perdón. Me veía la cara del reflejo. Luego, hoy me venía acordando, porque yo cuando dirigía decía, acá, acá. Y en todos los lugares decía, este loco, ¿qué le pasa? Cantaba un paso y acá, y acá, y acá, y volvía, y estaba media hora, una hora haciendo eso. Después del espectáculo, la misma gente del teatro o cines me venían y me decían, che, qué lindo lo que hiciste. Claro, para dirigir los ACL, ¿de qué otra manera podía hacer yo que tirarlos y contar una cantidad de metros para darme vuelta y que estuviera parejo? Eso me lo ve un americano y me dice, yo te voy a enseñar otra cosa que vos no sabés. ¿Cómo hacés con dirigir las luces? Entonces ahí empezamos a dirigir las par, ustedes saben que permite doblarse el ángulo. Entonces, si yo tenía una Verinarro y no teníamos, mi primer equipo fue de FRD. A cada lugar que íbamos, si metía 6 u 8, en los clubes de barrio saltaba la línea. Cuando se hacía un diseño de luces había que pensar qué spot iban en una fase, cuál en otra, cuál en otra. Es decir, había que dividir la fase sí o sí. Y la verdad que el 50% de los recitales se terminaban, paraban porque volaban las fases. No había manera de hacer eso. Se me ocurre, un día entro con Ornella Vanoni en el año 78. No es que me acuerde tan bien los años, lo que pasa es que hay cosas que te marcan en la vida. Entro al Sheraton, miro hacia arriba y digo, qué luz que llega hasta el piso, qué bueno que es esto, pregunto qué es. Y me dice, es un par 56 de 300 watts. Inmediatamente busco la manera de encapsular eso y empiezan a hacer los equipos que trabajo con par 300, que llega hasta la mitad de la carrera de Serú Girán, que tenía 32 par 300, hasta que vienen los brasileros. Seguimos en época que todavía no se podía importar nada. Entonces veo los primeros par y se los quiero comprar a lo que sea. Me dice que no me lo pueden vender porque ellos tienen que volver con los mismos bultos a Brasil. Y yo le propongo que vuelvan con los mismos bultos y el mismo peso, pero que me vendan los par. Entonces me voy a la noche del desarme, todo con la camioneta llena de ladrillos, y le digo, vamos a pesar todo, va sacándome los tachos, yo te los pago $100 la lámpara par usada. Entonces mis colegas, pocos que había en aquella época, me decían, pero vos estás loco. Digo, puede ser, pero si yo estoy descalzo y vos me vendés un zapato usado, y yo prefiero ir con el zapato usado. Le digo, y con esto yo voy a poder trabajar mejor. Entonces, en esa compensación que duró muchos años, porque en esta travesura de poner piedras y sacar los equipos, luego se anotaron los músicos. Yo me da un poco, no sé de qué, de dar los nombres, pero ustedes imagínense a una de las cantantes más importantes que ya no tenemos en Buenos Aires, trayéndome del exterior cositas para mejorar la luz. Mire, yo le pedí a mi bombista que adentro traiga estas lámparas envueltas y me traían 2 par 1000. Yo le conté que había estado en Nueva York en el año 80. Yo nunca aprendí inglés, y me manejé como pude. Hoy lo siento, es muy necesario el inglés. Todos los mejores programas que vienen están todos en inglés. Las máquinas de no saber inglés no le pueden sacar todo el jugo necesario. Pero bueno, ustedes ya lo sabrán eso. En aquel momento vi algo que me impactó. Y las cosas que por lo general me impactaron y son muy buenas visualmente eran cosas muy simples. Yo veo en el Madison Square Garden, apagan todas las luces, comienza la función y el cantante le pegan 8 seguidores en la cabeza, nada más que en la cabeza, desde una distancia que podían ser 80, 100 metros. Averiguo, me meto, trato de averiguar qué podía ser eso. ¿Qué era? Esto era. Esto. El tipo lo había puesto arriba del seguidor, entonces cada tanto hacía así, veía la cabecita y cuando le decían go, ¡tuc!, los 8 juntos encendían. Bueno, cuando cuento eso, en este caso sí, la señora Mercedes Sosa me dice, toma, esto es para usted, lo traje para que empiece a mejorar en lo que puede.
A partir de ahí suceden cosas que es la que les quiero contar como experiencia, que tal vez eso lo motive en sus trabajos. No todos los trabajos son bien pagos, diría al revés, la mayoría de los trabajos. Yo tengo una teoría que es, lo más difícil que hay es que te aprueben el presupuesto al mayor valor posible, pero que te digan que sí, pues si te pasa y te dicen que no, no sirve. Ese es el primero. El segundo es cobrarlo. Y el tercero es hacerlo, porque hacerlo es lo que nosotros sabemos hacer y nos gusta hacerlo. Suponiendo que vencí eso y que logré cobrar la mayoría de los trabajos, empezaron a aparecer cosas muy novedosas, que era la que te decía, la que quería contar de José Luis. Me dijo, ¿vos pensaste, 40, que sos el primer iluminador que figuró en los discos? Digo, sí, eso me intrigó siempre. Yo tengo mi teoría por qué fue, pero es difícil corroborarlo. Me dice, porque te queríamos todos. Le digo, bueno, yo siempre pensé que como ustedes sufrían igual que yo todos los problemas de salir de gira y veían que el dinero no alcanzaba, yo siempre lo tomé como ustedes como muchas gracias hacia mí. Entonces por eso empieza a aparecer en los discos Iluminación 40. Luego de eso aparecen los reportajes en el diario La Nación. Yo llevaba 5 años de carrera, de trabajo, y mi familia le preguntaba a mi señora, ¿cuándo va a empezar a trabajar tu marido? ¿Por qué no trae un trabajo serio de verdad? El día que salió la media hoja que me regalaron, juro que me la regalaron en La Nación, porque muchos colegas me decían, ¿cuánto te salió esta nota? Nada. Me llamó un tipo, me dijo, ¿podés hablar de luz? Y dije, sí. Y vino y hablamos de la frutillita y de lo ideal para mí, que era el Barilay. Y yo en ese momento tenía una mezcla de lo que había visto y lo que no, entonces suponía que el Barilay era un cambio de colores por prismas, que luego el BL5 fue algo así de dicroicos que se movían, pero lo mío era muy sofisticado, era un prisma que pegaban la luz y cambiaban de colores. Y eso lo largaba yo como fuera una verdad. Pero bueno, a partir de ese reportaje en La Nación, donde sale una caricatura entre Charlie, Mercedes y León Gieco y yo con una lamparita metido adentro y me estaban aplaudiendo, mi familia me empezó a tomar como serio mi trabajo. Con lo cual le quiero decir, 5 años después, lo único que me dio categoría de trabajador fue una nota en un diario. Luego vinieron las notas de televisión, luego vino el figurar en un long play, además de iluminador como coros. Por la voz mía no puedo cantar nada. Pero otro gesto de la señora Mercedes Sosa que quería agradecer al personal que veía lo que estábamos haciendo. Así que llegó un momento que yo decía, ¿qué cosa esto? Yo empecé acá para tratar de comer todos los días. De esto vengo viviendo. Un día, hace 35 años, voy a comprar una revista y una persona me dice, discúlpeme, ¿usted no es 40? Yo me fui a mi casa gigante. Dije, en una ciudad de 3 millones de habitantes, un tipo sabe que yo soy 40. Claro, 40 se empieza a nombrar en los recitales, porque el esfuerzo de los músicos era que se escuche en el fondo y que se vea. Entonces, cualquiera que haya escuchado a Charlie en los años 70 y 80, va a escuchar, a ver, 40 la gente, lo de Popotito, bueno, eso fue un moño realmente que yo para buscarle un humor, porque me sobrepasa la dimensión de haberme Charlie incluido en el tema Popotitos, digo, fue un muy buen canje que yo hice con Charlie, gracias a Dios permanece. Pero en realidad fue un accidente de que le había calentado la cabeza con un par, porque todavía no tenía las consolas programables, entonces atendía una punta y mientras miraba qué pasaba con los otros, el parmil le seguía a 1,5 metros la cabeza quemándole el bocho, así de frente más. Termina ese recital en una discoteca, vamos a obras y tiran 40. A 40 le di, mi amor, bajame esas luces que hace mucho calor. Ahí viene una historia que es, esas luces no son las luces, ni son apagame las luces. Entonces cuando la gente me dice, ¿cómo te llevaste también con Charlie? Porque yo le escucho lo que me pide. Él no pidió apagame las luces. Él no pidió bajar las luces. Él dijo, bajame esas luces.
Esas luces son esas o aquellas, no todas las luces. Comento esto porque hace muy poco vuelvo a hablar con Charlie y me dice, es tan difícil, 40, que cuando yo digo soy el que enciende y el que apaga la luz, que se apague todo. Y no es difícil. ¿Cómo mierda me pasa que los iluminadores no entienden eso? Los iluminadores nos distraemos a veces. Y no hay que distraerse. El trabajo es el trabajo. Otra cosa que me parece importante contarles en su profesión es, ustedes no le deben nada a ningún pariente. Si ustedes tienen parientes trabajando en el banco, de cajeros, cuando vienen no le dicen, che, ¿no me traes papelitos marrones? Que vos tenés muchos ahí, no se lo piden. Entonces ningún pariente le tiene que pedir a ustedes, conseguime entradas. Ustedes se las van a conseguir, van a tener su costo. El empresario nunca se va a olvidar que te dio entradas sin cargo. Y cuando pueda te va a descontar los miles de pesos necesarios para que pagues eso. Eso lo digo con experiencia, no hace falta dar nombre y apellido, que también los puedo dar, porque a ellos se lo digo en la cara. Pero para ganar este lugar de poder decirle algo, primeramente hay algo, soñar lo que van a hacer y tener con quién hacerlo. Una vez que tienen la banda o el grupo o quien sea, empezamos a hablar. Yo pensé que puede ser muy aburrido o no, ahora voy a parar un poquito para que ustedes me hagan algún tipo de pregunta si quieren, pero digo, ¿qué voy a venir a hablar de luces a iluminadores? Ustedes lo que quieren aprender consolas, yo no les puedo enseñar. Tengo la mejor consola, yo no la sé manejar. Es la gran EMEA, no la sé manejar. Intento y no puedo. Porque hay un choque generacional. Entonces ahora me estoy replanteando. Cuando yo llego al Teatro Coliseo y lo primero que hago es enciendo no menos de 50 par, todos al público, ilumino la platea, las Pullman, todo. Y eso fue una fiesta. Y ahí encuentro yo, que ya no me interesa más lo que opinen los profesionales del rubro, sino cómo yo me encuentro situado en una banda donde los músicos están conformes, se sienten cómodos. Yo estoy haciendo básicamente lo que me gusta y da la casualidad que al público le gustaba lo mismo, los periodistas opinaban similar y entonces empiezan a salir comentarios de luces. A medida que salen comentarios que tus luces son buenas, uno se esmera en hacer mayores efectos. Los efectos pueden ser muy simples, pero tienen que ser efectivos. Depende de ustedes en qué momento lo colocan. Ya es inútil decirle a ustedes lo efectivo que es trabajar con la luz de público, que a mí algunos me decían, pero no es posible lo que vos decís. Es tan simple como mover una perilla. Entonces lo demostramos en la cancha de River, en Serú Girán del 92. Hay un tema que empieza a cantar David yo veo lo que va a pasar y empiezo a subir la luz de público. Se supone que canta el público una estrofa y termino eso. Y me quedo atento y veo que David hace como un pasito más esperando que la gente siga. Ahí que yo tenía los mini brut en un 20%, los llevo al 80%, todo el estadio siguió cantando. Y acá viene a lo que yo creo que fue mi fuerte. Yo desafié a los que me decían que no se podía invadir la luz de la sala, no me atreví a ponerlo en la primera butaca, lo llevé hasta el fondo la luz. Entonces, ¿qué sucedió? Que los músicos y el público era todo lo mismo. Entonces cantábamos acá y está iluminado, cantan ustedes y yo los ilumino. En síntesis es una fiesta. Si un tipo tira una piedra está todo oscuro. Vos encendés la luz, el tipo no la va a tirar la piedra. Entonces ahí empezás a darte cuenta que vos tenés un manejo de la sala, de lo que puede hacer el público de acuerdo a tu criterio. Y los hay de toda naturaleza. Y ustedes lo van a probar, si Dios quiere. Pero hay que atreverse a hacer cosas que nunca hicieron los demás. Entonces, yo miro en los catálogos y veo una cosa que se llama luz de audiencia. Y digo, ¿qué es esto? Eran los famosos mini brut de 8 lámparas.
Entonces, lo mismo que yo estaba haciendo con Par 1000, no les hablé de móviles porque a todo esto el único móvil que había eran 2 elipsoidales de 650 que compré en Estados Unidos con 2 motorcitos que tenían media vuelta en serie de 110. Yo los ponía arriba de los equipos de sonido, de las 7, y en un tema especial, solamente en uno, estaban cachados, yo hacía barrer así la sala y el seguidor a su vez, que estaba también con cachas, barría, y era un tema de José Mercado, que compra todo importado. Entonces, ¿dónde estaba el negocio de la iluminación? En que todo lo que nosotros hacemos bien en un lugar, hay empresas, fiestas particulares, que quieren eso. Yo quiero el láser que tenía Charly García. Bueno, mi problema ¿cuál era? Averiguar cuál era el láser que yo le había puesto a Charly García, porque yo nunca tuve láser. Entonces el cliente había visto ese efecto que le encantó. Bueno, fenómeno. Ahí es donde yo decía, tipo Robin Hood, te saco a vos para mantener esto, porque no todos los grupos de rock eran autosuficientes. Hemos hecho gira por todo el país. Yo suelo hablar siempre de Charly García porque a mí no me cayó la ficha, siempre estuve muy orgulloso de trabajar con él, siempre estuve muy orgulloso de Popotito, pero la ficha me cayó el año pasado cuando dije, este tipo, al mencionarme las canciones, me abrió la puerta del rock a mí y me introdujo en el rock. Después de eso, un aporte de la Asociación de Cámaras de la Música, que un día se les ocurrió en el año 96 dar un premio del pionero a la iluminación de espectáculos en vivo, y me lo dieron a mí. Y eso me puso muy bien, porque yo decía, es verdad, hasta que, volviendo al rock y a clubes de barrio, hasta que yo no salí con ese equipo, los grupos no tenían luces. Sí, pero antes era muy fácil, porque vos agarrabas, tenías un par de tachos y ya está, porque como no había, sí, pero para tener los tachos primero había que contrabandearlos, había que fabricarte tu propia consola de luces, porque las consolas que se vendían no te permitían ningún movimiento, o sí, pero valían lo que valía una consola para ATC, es decir, imposible comprarla a ningún iluminador. Además, imposible trasladarla, no había equipos portátiles, entonces la historia era inventarlo. Pasaron todos estos años y yo me doy cuenta que ahora tengo ruidos con lo que está pasando con las luces móviles. Entonces empiezo a pensar qué es lo que me hace tanto ruido si esto es maravilloso. Es más, una vez en el año 80 y algo mi señora me dice, siempre tenés que ir al recital, ¿no podés hacer algo que la podés manejar de acá, las luces? Le dije, era un sueño, hoy lo podés hacer de tu casa. Con la gran MA, ¿no es cierto, Víctor? Mediante unos enlaces y unos buenos monitores y ensayos, en el living de tu casa poner la consola, a 15 kilómetros está el recital, más o menos. Yo creo que se puede lograr. Hay que probar, es difícil, pero se puede. ¿Qué ruido tengo con las luces? Móviles. Uno las programa, programamos los efectos. Esto no es crítica, solamente lo que quiero decir es, pongamos atención en lo que algunos vemos que está pasando. Yo creo que es inútil hacer puestas de luces para otros iluminadores. Vos tenés que trabajar para vos y para tu artista. Si es posible para el artista, mejor. Pero nunca dejando tus convicciones ni tus ideas de lado. Creo que ahora se está trabajando para lo que va a decir el colega. Entonces, es tan lindo los cruces de rayos, es tan lindo dibujar con estructuras. Entonces el otro día me entero que en el Teatro Gran Rex hicieron una apuesta que pusieron 70 motores. Pero bueno, está bien. ¿Y la apuesta qué? No, estaba buena. ¿Nada más que buena? Sí, nada más que buena. Entonces yo sigo comprando el diario y miro. No hace ninguna mención a la luz, ninguna. ¿Cómo podés colgar 70 motores con lo que significa todo lo que va a llevar eso y que no haga ninguna mención? ¿Por qué? Porque hay unos hermosos programas de luces que cualquiera puede bajar y los pone, que hasta te los regalan en la programación de las consolas. Y acá estoy hablando en generalidad. Llegás, apretás el botón y todo lo que ves es lindo si pusiste las luces como te dijeron.
pero es lindo visualmente, no para el recital. Yo hace unos 5 o 10 años tuve que empezar a retirarme de los recitales cuando yo no trabajo, unos temas antes, porque los colegas quieren tener una referencia como yo las quería tener en su momento y no tenía con quién tenerlas. Entonces digo, ¿cómo le digo a este tipo que acabo de ver un artista que cantó folclore y que las luces nunca pararon de moverse en todos los colores por todos lados, que las luces estaban espectaculares, pero no para ese evento, para otra cosa? Y Quaranta lo dice porque es envidioso por esto. Pero entonces decido retirarme y no hacer comentarios, pero sí digo, muchachos, nos estamos olvidando de los artistas. Yo no sé si ustedes lo ven o no. Yo me pongo a mirar recitales en mi casa. Al principio no miraba por el miedo de absorber puestas que no son mías, y yo no puedo decir que no repetí ninguna. Yo creo que no copié nada. Ahora vos me podés decir, esto es igual a esto. Puede ser. Un día estando por Barcelona, primer trabajo que salgo con un grupo al exterior, y estoy caminando y veo en una vidriera un rollo así, unas cosas que entro a preguntar y digo, ¿qué es esto? Es una escalera de alpinista. ¿Cuántos metros tiene? 10. ¿Cuánto vale? Tanto. Me la da y me la llevo. A mí me solucionaba el problema famoso de que yo subía con la Jenny 7 metros y cómo subía el tipito allá arriba. Entonces ahora con esta escalerita la ponía, el tipo subía, trepaba, dirigía, y después si se quedaba dirigiendo un seguidor de arriba, que a veces ponía un seguidor colgando, levantaba la escalerita. Entonces estoy trabajando un día en Buenos Aires y yo me dice, ¿lo viste a Santana? ¿Qué es Santana? Santana, el grupo Santana, el iluminador tiene la escalerita para subir. Y digo, mira vos. No le contesté nada, nunca lo había visto y dije, bueno, ¿qué hacemos los iluminadores? Estamos siempre buscando algo que podamos de la calle llevar al teatro y que nos sea útil. Esa escalerita, si hubiese traído 100, las estaría alquilando todo el tiempo las 100. Todas las otras empresas me pedían la famosa escalerita, que era un detalle nada más, una escalerita, pero es estar pensando en el espectáculo todo el tiempo. Antes hablábamos, y me salté de la importancia de conocer el material. Cuando vino la Scala de Milán, sus equipos solamente querían elipsoidales de 2000. Hoy, actualmente, empresas de rental en la Argentina que tengan cantidad de elipsoidales 2000 no hay. Puede ser Cuervo, yo no conozco. Entonces yo le propongo algo que era insólito, entonces motivó un montón de reuniones. La gente de la Scala de Milán es uno de los teatros más importantes del mundo y el tipo decía, yo necesito esto para trabajar. Y yo decía, sí, pero esto no hay en la Argentina. ¿Y vos te vas a ir con todo de nuevo para Italia? ¿O vienen y vean la alternativa que le damos con Jorge Fernández? Entonces le propusimos cambiar todos por pares Berinarro con la lámpara vertical, que antes les decía a los americanos que me enseñaron. Nosotros, dale para acá, dale para allá, necesitamos así, así. Dice, pedirle la hora. La lámpara a 7:05, la lámpara a las 6, la lámpara a las 9:15. Dice, la hora la saben en todo el mundo. Vos cuando pedís la hora, la lámpara la acomodan como vos querés. Si yo acá pongo una lámpara par seriada con otro, acá Berinarro, y le doy vuelta a los filamentos, yo tengo luz acá y ahí perfectamente con 2 spots. No necesito más, realmente no necesito más. Cualquier seguidor que ponga de frente, así sea chiquitito, me va a emparejar y me va a pegar bien. Entonces era muy bueno e interesante el manejo de las lámparas par. A punto tal que me dejaron en mi casa un cuadro firmado por los 17 técnicos agradeciendo la apuesta que habían hecho acá combinando lo que yo llamo el alambre argentino con la tecnología de ellos. Fuimos engarzando todo y el espectáculo salió espléndido, no porque lo diga yo, sino porque lo decían los medios en ese momento y luego lo comprobé cuando fui de visita en forma particular a la Scala de Milán y se acordaban todas las falencias que yo tenía de TRIAC, de ADB, que no conseguía en la Argentina, y que yo me dijo, toma, te regalo esto para vos, esto. Me llenaron de regalos y de elogios. Con lo cual, ahora vengo a un tema que es, cuando ustedes están seguros que algo está bien, es que está bien. Y el empresario te dice, no,
Pero ¿cuál es el problema? Cuando yo le propongo a Greenbank meter 48 par mil en 4 torres de contraluz en obra sanitaria, y de frente, ¿qué vas a poner? Nada. ¿Cómo nada? El ultraar allá. 40, vos estás loco, nos van a romper la sala, no va a alcanzar la recaudación. Bueno, digo, no, pero necesito otra cosa más, que me pongas un telón negro para que eso no se vea. Entonces voy a poner 6 FRD ahí y 6 ahí, con eso voy a tener hasta el tema que yo quiero. Bueno, no lo logré. Lo voy a ver a Charlie, me dice, Juan, ¿va a salir bien? Yo cierro los ojos en mi casa a la noche y digo, esto está extraordinario. Le digo, lo veo, pero no te lo puedo explicar. Dale para adelante. Está grabado, está en internet, y yo le pedí a mi hijo que haga una torta de ese pedacito, porque ahí es donde yo tengo la mejor sensación que me pasó en mi vida. Mantuve ese equipo, que se estrenaba por primera vez, oculto hasta el 7º tema. Cuando entro con las 48 par, el público se levantó todo de las butacas y empezaron a aplaudir, y siguió el recital de fiesta hasta el final. Eso yo lo había vivido, pero no se lo podía contar a nadie porque no tenía el documento, y lo encontré en internet. Recomendación: no confío en una lámpara china. $40 sos muy caro, sí. La lámpara de un 2.500 vale 7.000 pesos más IVA. La lámpara china me la regalan con el seguidor. ¿Cuál querés que te ponga? Poné la gorra. La calidad del material, yo a veces digo, ¿cuál fue mi virtud? Trabajar, pero tener buen material. El buen material no te planta, y no apresurarse a comprar algo porque se puso de moda, ni porque el colega amigo te dijo, no sabés, mata, loco, te cierra los ojos, y te corres y no te cierra los ojos. Bueno, me parece que le hago entrega de... Muchas gracias.